Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? A la persona que me está viendo, no sé quién sea, y pues a las personas que vean después este en vivo o que vean el video en YouTube. Espero que estén bien. Se me antojó esta vez hablar de un tema no geopolítico, al menos no como a primera instancia. Este, un tema que es más local de México. Pero pues sí, o sea, si lo escalamos a niveles internacionales, este, tal vez podría tejerse como una analogía con lo que están viviendo tanto los periodistas como los políticos en estos enfrentamientos que se dan por parte de los dos de algunos poderes más importantes, que es el ejecutivo y el periodismo, que bueno, el dueño del proceso lo catalogó como el cuarto poder, el periodismo, justamente este por el gran poder de convocatoria y de mover las masas que tiene el periodismo. Entonces, bueno, aquí en México han habido una serie de ataques, no ataques, de dimes y diretes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola. Ellos tienen ya historia, digamos que no es un conflicto nuevo, desde que Andrés Manuel era pues candidato del PRD, desde que intentaba, más bien desde que llegó a la presidencia de la, o a la, sí, a la presidencia de la Ciudad de México, a gobernador del Distrito Federal, y luego posteriormente cuando intentó llegar a la presidencia de la República, cuando supuestamente Calderón le robó la elección, después volvió a perder con Peña Nieto y finalmente gana Andrés Manuel. Y en este cambio de gobierno, Carlos Loret sale de Televisa y entra a un medio que se llama Latinos, que es muy criticado y al mismo tiempo muy popular. Cabe resaltar que aquí yo no estoy hablando ni a favor de Loret ni a favor de Andrés Manuel, únicamente pues intento hacer como un acercamiento lo más objetivo que se pueda. Y creo que para hacerlo, bueno, ya no les terminé de platicar el momento histórico. Entonces, bueno, se sale Loret de Televisa y en este medio Latinos, que aparentemente es financiado por Claudio X González, aparentemente, y por Silvano Aureoles, que es uno de los un ex gobernador de aquí de Michoacán. Yo no estoy diciendo que por eso el medio se dedique a atacar a Andrés Manuel, pero ese es el pretexto que tiene el presidente para atacar a Loret y a Broso, que son los, pues digamos, la imagen, la cara de Latinos. Es un canal en YouTube, está en todas las redes sociales, pero la verdad que rápidamente se posicionó como uno de los medios fuertes en el país. Muchos dicen que compró todos los suscriptores que tiene y que compran vistas en YouTube. Esto para pues jalar tráfico a su canal. Lo cierto es que o sea, suben un video y a la hora, 2 horas ya tiene 1 millón de vistas. Lo que sí es un poco sospechoso, porque ni los grandes youtubers tienen esas vistas a los pocos minutos o a las pocas horas. Pero bueno, el punto es de que le hacen una entrevista en la Deutsche Welle a Loret sobre este tema. Yo no he visto la entrevista, solo me la encontré aquí. Yo iba a hablar de qué es la OTAN y voy a hablar de qué es la OTAN en otro en vivo, pero vi la entrevista y me llamó la atención porque a mí es un tema que me apasiona mucho, este enfrentamiento que están llevando a cabo Andrés Manuel y Loret. Yo, pues para los que no sepan, o sea, mi postura de entrada antes de escuchar la entrevista con lo que yo he visto, a mí no me gusta que el presidente esté dedicándose a hablar de ningún periodistilla, porque eso es un periodista al lado de la figura del presidente, no de Andrés Manuel, de la figura del presidente de la República. Y yo creo que el trabajo de Loret
pues es buscar, escarbar y tratar de encontrar algo, de encontrar la nota. Ya después él saca la nota y ya, pues que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Obviamente los defensores de Andrés Manuel en este tema dicen que él se está defendiendo de las calumnias que le está inventando Loret y otros medios y otros personajes del periodismo en México. Obviamente sí lo están atacando a Andrés Manuel, eso es obvio, pero yo creo que eso es válido en un sistema democrático. O sea, gracias a que vivimos en un sistema así, yo puedo estar hablando en contra de Obrador y no por eso me va a pasar algo, o no debería de pasarme, conforme a la ley en nuestros países. Pero bueno, lo delicado aquí para Andrés Manuel, y yo creo que eso no lo ha entendido el presidente, además de que no ha entendido que la figura presidencial no debería de prestarse a este tipo de juegos. Yo creo que un punto que no ha valorado, al menos no lo suficiente, eso es lo que yo... Hola Tenchi. Al menos lo que yo observo es que están muriendo muchos periodistas en México. Se han roto récords en lo que va de este año, que van pues prácticamente 2 meses completos y 4 días del tercer mes del año, y van un montón de periodistas muertos, y tú escuchas al presidente cada mañanera dedicándole pues palabras supuestamente defendiéndose de los ataques de un periodista. Pues obviamente no está el entorno adecuado para que tú hagas eso, pero bueno, vamos a ver la entrevista y ya empezamos a platicar de los dimes y diretes entre Andrés Manuel y Loret, que les digo, yo quiero dejar muy claro esto, que yo no estoy a favor de ninguno de los dos, y yo veo cosas negativas en las dos partes, pero la más negativa que veo en el presidente es que él no debería de meterse en ese tipo de juegos. Para mí pues la figura presidencial no debería de prestarse a ese tipo de juegos, como ya lo dije. Se me hace lamentable que, pues es que a mí me gusta mucho la diplomacia y me gusta mucho las instituciones, las leyes, y yo creo que un punto importante en la diplomacia es que el presidente es así, debe de estar por encima de los ciudadanos, y debe de estar por encima de los ciudadanos porque nosotros somos los que lo ponemos en esa posición. Por encima de los ciudadanos, no en el sentido estricto de que es más que nosotros, sino en el sentido de que él es el que tiene que guiar al pueblo, y en ese sentido de líder, pues no puede estarse deteniendo por opiniones de periodistas o de personajes públicos o de quien sea. Yo creo que incluso para eso, o sea, para ser presidente de la República no se necesita nada más que te voten y ser buen orador, sino se necesitan otras cosas que Andrés Manuel hasta este momento yo creo que no ha entendido. Sin estar en contra de él, tampoco a favor de Loret, pero les digo, partiendo de esa premisa de que yo no creo que la investidura presidencial deba prestarse a ese tipo de juegos, pues vamos a comenzar. México vive un momento crítico en el mundo del periodismo, un ramo golpeado por cada vez más asesinatos a periodistas. Ya van 6 en lo que llevamos de 2022. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre este problema, y recientemente incluso el secretario de Estado estadounidense pidió al gobierno de México más protección a los periodistas. En medio de esta ola de asesinatos a informadores, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra algunos profesionales de la comunicación, señalándolos con nombre y apellido y calificándolos de traidores a la patria, mercenarios y golpistas. Hoy hablamos con uno de ellos, Carlos Loret de Mola. Bienvenido a nuestra entrevista de la semana aquí en DW en español. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchos saludos. Que bueno, hay algo personal, que eso es meramente personal, lo quiero dejar en claro. A mí no me gusta el estilo de Loret, porque a mí no me gusta ese tipo de periodismo
que se convierte en espectáculo, a mí no me gusta. Hay quienes sí les gusta. Yo no digo que sea mal periodista, pero a mí su estilo no me gusta. Que de hecho yo creo que no es periodista. Porque periodista, por ejemplo, todo lo que a raíz, o sea, todas las investigaciones que le han sacado a Andrés Manuel no las ha hecho Loret. Las han hecho el equipo de periodistas que él tiene atrás. Él es el presentador de las noticias que encuentra su equipo de periodistas. Entonces, también él no es periodista, yo creo. Al menos no en este momento. Porque ahorita la palabra periodista pues, está muy desgastada. Ahorita ya cualquiera que dé noticias es periodista. Yo doy noticias en mi canalito de YouTube, pero yo no soy periodista. Estoy lejos de ser un periodista y yo creo que en este momento Loret no es periodista. Es un presentador de noticias, como hay muchos, y a mí no me gusta su estilo, que ronda como en el espectáculo casi. Carlos, el presidente de la República publicó supuestos ingresos tuyos en una de sus conferencias mañaneras después de esa investigación en la que participó la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, la plataforma digital de noticias que fundaste. Investigación sobre un conflicto de interés del hijo del presidente por la renta de una casa en Houston. ¿Probaron ustedes el conflicto de interés? Bueno, aquí me parece que, el reportaje señala dos cosas centrales. La primera es esta vida de lujos, este millonario súbito que se volvió el hijo del presidente de México. Mientras el papá da cátedras de austeridad y dice que la gente no debe tener más de un par de zapatos, pues su hijo vive con una casota en Houston, con una alberca de 23 metros, un cine privado, manejando una camioneta Mercedes-Benz. Entonces uno se pregunta cómo un individuo del que no se le conoce trabajo alguno resulta que se volvió millonario de la noche a la mañana. Entonces hay un primer cuestionamiento en el reportaje que tiene que ver con la contradicción de este discurso de austeridad y de yo soy pobre y presentarse al electorado como un presidente pobre al que le salió un hijo rico. Y hay una segunda parte que tiene que... Ojo, aquí Loret habla de una premisa de él y de una deducción de él. Obviamente no estaba comprobado en el reportaje ese tipo de cuestiones, pero uno, pues si utiliza la lógica, pues obviamente te preguntas cómo es que ese hijo del presidente no tiene un trabajo como tal y vive tan bien, y además luego salen a aclarar las cosas y se meten todavía en más problemas. Entonces, obviamente no se está diciendo que se dedica a negocios ilícitos, ni tampoco que está recibiendo dinero de Andrés Manuel. Lo único que se está deduciendo a partir de todo lo que tú observas, pues es que está sospechoso que un personaje que es hijo del presidente de México, que no se le conoce trabajo alguno y que está viviendo muy bien en Estados Unidos, en uno de los, tal vez el país más caro para vivir, y Texas y en Houston, que además es una ciudad de las más caras del mundo para vivir. Entonces, pues obviamente tú te lo preguntas, sin decir que esté haciendo cosas ilícitas, pero parten de esa premisa, de que hay algo ahí sospechoso que no cuadra. Independientemente que sí es cierto, lo contradictorio que es con el discurso de Andrés Manuel, que todos los días sale como papá a regañar a todos sus hijos mexicanos y decirles que no deben de ser aspiracionistas, que deben de pues ser más solidarios, disfrutar más de lo que tienen. Y les digo, ese discurso del presidente a mí no me gusta, a mí, eso es personal, y yo no estoy diciendo que sea mal presidente, solo ese tipo de cosas a mí no me gustan, porque para mí lo que significa un presidente de la república para mí cuenta mucho, y les digo, no debería estar haciendo ese tipo de cosas, rebajándose, esa es la verdad. ¿De quién es esa casa que habitaba José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente? Ojo, aquí la segunda parte, que ya me imagino por dónde va, yo creo que esto sí es algo que debe de investigarse, lo otro no, lo otro es pues deducción, sospecha, pero aquí sí ya hay pruebas de algo que está raro. De México, Andrés Manuel López Obrador. La casa es, en el momento que la habitaba,
era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera a la que le siguen saliendo contratos que ha recibido del gobierno mexicano. Ha tenido, decimos en México, un sexenio de oro Baker Hughes, porque durante los primeros 3 años de los 6 de Andrés Manuel López Obrador le han triplicado los pagos en un momento en donde Pemex, la petrolera del gobierno, prácticamente no les está pagando a sus proveedores. Bueno, Baker Hughes lo tiene sumamente consentido y ha triplicado el número de pagos. Entonces, estos elementos pone sobre la mesa el tema del conflicto de interés. Que digo, aquí también, poniéndome un poco de el lado de Andrés Manuel, pues para mí eso no significa, hasta ese punto de que la petrolera que pertenece al pueblo de México, o al gobierno, pues como lo quieran ver, que la petrolera elija a uno o a otro, para mí ese tipo de cosas no deberían de importar mucho, porque no importan, esa es la verdad. O sea, no importa que elija a Baker Hughes y no a Repsol, eso pues no importa, mientras sea conveniente económicamente para la empresa Pemex, pues que le dé todos a Baker Hughes si le sale mejor. Pero aquí el problema viene después, cuando ya cuando ya empiezan a rascar y encuentran una conexión entre esta casa, el hijo de Andrés Manuel y Baker Hughes. Desde mi punto de vista, hay un conflicto de interés flagrante en el momento en que no se declara y no se transparenta que el hijo del presidente de México habita una casa de un alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno. Y creo que esa es prácticamente la definición de conflicto de interés. A partir... La casa es del dueño de Baker Hughes y se la rentó a la esposa, supuestamente, del hijo de Andrés Manuel. Obviamente no puede, es imposible. Primero salieron a decir pues que todo fue casualidad y que pues ellos no sabían que era de este personaje. ¿Quién les va a creer eso? Entonces después, eso lo dijo el hijo del presidente. Después sale la esposa ya con fotos de los contratos y de los pagos, y ya dice que pues es ella en realidad quien está pagando, quien está costeando la casa. Pero obviamente aquí aplica la de no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Y yo creo que en este caso son cosas buenas que parecen malas. Efectivamente puede ser coincidencia o puede ser que sí. Imagínense esto, una cena navideña, si ustedes quieren, entre los hijos de Andrés Manuel y el propio presidente, y el dueño de Baker Hughes es muy amigo de Andrés Manuel. Estamos diciendo una hipótesis. Y le otorga contratos a ellos, si quieren ustedes, por amistad, que repito, para mí eso no es tan importante. Entre paréntesis, debería ser como en Estados Unidos, que abiertamente se sabe que empresas privadas financian campañas de políticos. Se sabe que Elon Musk con Tesla y todo su poder empresarial es pro republicano, es pro Trump y es todo en contra de los demócratas. Se sabe que Bill Gates es pro demócrata y que financia las campañas de los demócratas. Se sabe, y eso para mí está bien, porque de tomos ocurre, que es lo que vemos aquí. Entonces, para mí esto de compadrazgos y entregarles contratos de empresas mexicanas todos los contratos a una sola empresa, para mí no tiene nada de malo. Mientras no haya corrupción, eso tal vez es conflicto de interés, pero para mí eso no es importante. Mientras no haya corrupción, está bien. Pero aquí, pues se trata de que no va de acuerdo al discurso que tiene el presidente de la República. Ahí han surgido por lo menos otro conflicto de interés más, cuando al tratar de tapar un poco este escándalo, dijeron que el hijo del presidente trabajaba. ¿Ah, sí? ¿Dónde trabaja? Pues resulta que en otra empresa, de los hijos de un empresario que es asesor de López Obrador, que ha recibido más de
100 licencias, permisos, renovaciones, concesiones durante el gobierno, y eso tampoco se había transparentado, tampoco se sabía y tampoco se había declarado. Según tengo entendido, Carlos, esto salió en la aclaración que dio el hijo de Andrés Manuel junto con su esposa, porque dieron esta justificación y le salió peor. O sea, le salió mucho peor. Se había abierto una investigación, pero una auditoría externa a Baker Hughes ha descartado tener ese conflicto de interés. Yo me pregunto si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, y está claro que ese discurso de austeridad del presidente contradice y mucho la vida privilegiada del hijo, pero si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, ¿a quién le interesa cómo vive el hijo del presidente de la República? La supuesta exhibición de mis ingresos, bueno, aquí sí hay algo importante. Y esto sí creo que depende de la interpretación que cada uno le dé. Pero bueno, Andrés Manuel a partir de ahí se ha dedicado a atacar, ahí sí creo que atacar a la persona, ya no al presentador, a la persona de Loret de Mola, exigiéndole y exhibiéndolo para que publique sus ingresos, no la cantidad, sino de dónde vienen esos ingresos. Porque Obrador dice que si Loret muestra de dónde vienen sus ingresos, pues obviamente se va a saber por qué critica de esta manera y por qué trata de ensuciar la reputación del gobierno de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel dice, bueno, pues es que le pagan a Loret todos los que están en contra de nosotros. O sea, es un ampón, pues, según Obrador. Es un ampón de los que quieren tumbar a Andrés Manuel López Obrador. Y la otra discusión es, ¿se vale que saquen y que estén investigando la vida pública de los hijos del presidente? Porque el hijo del presidente no es persona pública. Ese es otro tema. Y esa sí la puedo comprar para los defensores de AMLO. O sea, no es persona pública, entonces no tendría por qué ser investigado como lo están haciendo. Entonces, a ver si ahorita Loret dice algo de eso, porque a mí sí me interesa saber qué piensa él. Sí, mejor dicho, de mis supuestos ingresos por parte del presidente de México, es una clara venganza. Es decir, el presidente en el momento que no tiene explicación para la casa gris, como ya se le conoce en México, para la casa de su hijo, cuando no tiene explicación frente a todo esto, arremete en contra de los periodistas que hicimos la investigación y particularmente en contra mía, y entonces presenta estos supuestos ingresos y decir, trata de desviar la atención hacia otra cosa. Aquí es muy importante que a lo mejor el auditorio de otros países del mundo entienda algo muy particular. Los contratos de los periodistas famosos o conocidos con las cadenas de televisión, en muchos lugares del mundo se hacen públicos, ¿no? Por ejemplo, periodistas de los Estados Unidos, tú sabes cuánto gana Anderson Cooper y cuánto tiempo renovó con CNN, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de alguien muy conocido. ¿Por qué en México no pasa eso? Porque en México tenemos una industria del secuestro brutalmente grande. Es conocido internacionalmente que México es un lugar muy, muy, muy inseguro para todos, no solo para los periodistas. Entonces, nadie, ningún ejecutivo habla de los bonos que recibe, es decir, nadie habla de cuánto dinero tiene, mucho o poco, porque México es un país en el que te secuestran por el equivalente a 500 euros. ¿No? O sea, no necesitas ser un millonario ni un multimillonario. Entonces, si de pronto tú apareces con más ingresos, algo que la gente prefiere no hablar por un tema de seguridad. Y eso es lo que explica, pues digamos, la manera en como el presidente presenta esos supuestos ingresos y me pone a mí en lo particular, pone desde luego a mi familia a merced del crimen organizado, a merced de las bandas de los secuestradores. Y además viola tu derecho a la privacidad. Vamos a ver, hemos visto a un presidente, ya lo dices tú, muy combativo con cualquier... Aquí esto es cierto, totalmente, para mí aquí tiene razón Loret en todo, en todas las líneas. No digo, si él lo hiciera, pues está bien, pero tan solo el hecho de exigirlo por parte del presidente, pues se me hace ridículo. Y es que vuelvo a lo mismo,
que nuestro presidente, el presidente de México, la figura presidencial, esté exigiéndole a un periodista o a un presentador que muestre su sueldo. Híjole, a veces aguantamos mucho de los pinches políticos. Voz crítica, no solo tú con el gobierno, sino también con otros periodistas, académicos y organizaciones civiles. Pero también a ti, Carlos, te veo combativo. Tu respuesta a AMLO parece más bien de político opositor que de periodista. No, yo soy estrictamente periodista. Estoy tratando de defenderme de un presidente que nos tiene bajo ataque, que nos tiene atacándonos tremendamente. Yo nunca había visto esto, es decir, el reportaje salió hace como mes y medio y prácticamente todos los días, desde ese día, el presidente me ha injuriado, me ha calumniado, me ha insultado. Yo no tengo ningún inconveniente en que el presidente conteste los datos y los documentos del reportaje, que dijera, oye, esta casa no la vivió mi hijo, oye, esta casa no tiene una alberca de 23 metros, oye, mi hijo no maneja una camioneta Mercedes-Benz. Bueno, pues eso es un derecho de réplica. ¿Qué ha hecho el presidente? Llamarnos traidores a la patria por presentar un reportaje. Decir que somos golpistas, que queremos dar un golpe de Estado, decirnos golpeadores, mentirosos. A ver, ahí tiene razón también, pero tampoco que se ponga en el lado de que él no hace nada y él lo hace por su trabajo, tampoco. O sea, por supuesto que tiene intereses y vuelvo a lo mismo, no hay problema. El problema es que lo esconden y se ven ridículos. Obviamente está en contra del gobierno de Andrés Manuel, por supuesto, y le encantaría que lo quitaran mañana. Eso es cierto. Pero también es cierto de que pues, el presidente no está ejerciendo su derecho de réplica, sino simplemente se está dedicando a atacar y atacar para desviar el discurso. Eso es cierto. De hecho, o sea, lo que voy a decir, lo voy a decir con responsabilidad y que se entienda lo que quiero decir. A Andrés Manuel le vino perfecto el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero perfecto. La gente volteó a ver otro lado, porque yo veía en redes sociales, se palpaba un cierto enojo, molestia con el presidente, porque se estaban dando cuenta de esto que yo les digo. Ok, puede ser que tenga razón el presidente, si ustedes quieren, pero ¿qué hace todos los días hablando 2 horas de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo? Y la inseguridad creciendo en México, y la pobreza a la alza, y un montón de problemas, y mi presidente ahí. Yo preferiría que estuviera dormido, la verdad, para salir a socavar tan feo la figura presidencial. Pues mejor que no saliera, esa es la verdad. Para mí, no quiere decir que sea mal presidente, solo diplomáticamente para mí lo hace pésimo. O sea, para mí debería de ir en su camioneta de lujo, blindada, por seguridad nacional, debería de ir en su avión privado, por seguridad nacional, por seguridad de los propios pasajeros, y porque es nuestro presidente. Pero bueno. Mentirosos, calumniador. Entonces, que quede claro, sí tiene razón, el presidente lo está atacando, pero tampoco que se ponga de que no, pues yo no hago nada y yo nada más soy periodista, no. Sí tiene claramente una línea en contra del gobierno y le encantaría que mañana se fuera Andrés Manuel. Mercenarios, es decir, frente a documentos y fotografías sobre la casa de su hijo, el presidente contesta con insultos. Y se me pasó a decir algo que me preguntabas en tu intervención anterior, y tenía que ver con la manera en como Baker Hughes, esta empresa petrolera, había respondido. Baker Hughes se volvió un poco un meme en México, que Baker Hughes contrató a una investigación, ellos mismos la contrataron, ellos mismos la hicieron, y la fueron a presentar públicamente a las oficinas de Pemex. Es decir, el sospechoso de estar en un conflicto de interés presenta su exoneración en las oficinas del sospechoso de haberse coludido, ¿no? Entonces, todo este tema, la manera como ha manejado el gobierno, ¿qué dices? Que parece que esa auditoría externa, que no ve conflicto de interés, es externa de Baker Hughes.
Bueno, la No es una auditoría de, ¿no?, Baker Hughes, sino es externa. En cualquier, sí. No, la contrata Baker Hughes y la van a presentar a Pemex. Vamos a ver, Carlos, me gustaría ver un poco más el cuadro para conocer también de dónde viene ese informe. Latinos, la plataforma en la que trabajas, nació como un proyecto binacional, tengo entendido, con la idea de informar sobre la población latina en Estados Unidos. Pero hay críticas que apuntan que es un medio centrado en México y sobre todo en socavar la credibilidad del gobierno. ¿Quién forma parte de tu equipo, del equipo de Latinos? ¿Cómo se financian ustedes? Bueno, es un medio de comunicación privado, es decir, tiene... Esta es la pregunta del millón. Ingresos de distintas vías, quien quiere comprar un banner en la plataforma, quien quiere comprar un anuncio a través de YouTube. Nuestros programas salen en YouTube y esa es la manera, o sea, se financia con medio de comunicación y hay es un financiamiento total y absolutamente privado, no viene de ningún partido político, no viene nada de esa naturaleza. Empezamos siendo un medio, nos planteamos ser un medio binacional cuando fueron las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue la elección de Biden contra Trump. Obviamente hicimos una cobertura sumamente robusta. Apenas mi programa de ayer lo hice desde Nueva York, el programa que salió ayer en la noche. Yo tengo en Latinos un programa a la semana mío y otro que hago con un gran amigo mío y un extraordinario personaje que es Broso, ¿no? Entonces el programa mío ayer lo hice desde Nueva York. Hemos estado haciendo muchas cosas. Hay toda una sección en Latinos que trata de los Estados Unidos, y también abordamos temas de México. Oye, ¿las grandes exclusivas de Latinos han tenido que ver con México? Sí, las grandes exclusivas de Latinos han tenido que ver con México. Hemos revelado los videos de 2 hermanos del presidente de México recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Hemos revelado contratos ilegales en el nuevo aeropuerto que está haciendo el presidente. Aquí claramente la pregunta era ¿quién está financiando? Obviamente es privada, obviamente no tiene nada que ver con capital público, pero evadió la pregunta. Hemos revelado cómo el secretario particular del presidente y la administradora de Palacio Nacional aparecen en un carrusel de cash dando vueltas en una misma sucursal bancaria una y otra vez para depositar dinero en efectivo. Es decir, sí, las grandes exclusivas hasta este momento de Latinos han tenido que ver con el caso México, y es un grupo de reporteros, de periodistas, de investigadores, y la otra parte, o sea, digamos, hay 3 piezas, ¿no? Los programas en donde hay personajes como Broso, como María Scherer, Fernando del Collado, periodistas muy reconocidos, muy conocidos en este país. Luego está un área de investigaciones especiales, que es de donde han emanado muchos de estos, digamos, golpes periodísticos. Y luego está un área de procesamiento de las noticias habituales, una redacción de noticias que alimenta la plataforma, etcétera, etcétera. Yo no soy dueño de la plataforma. Yo participo y trabajo en la plataforma, como trabajo también de colaborador del Washington Post, de colaborador de W Radio, de colaborador del Universal. Es decir, tengo un periódico, una estación, trabajo en una estación de radio, tengo mi columna en un periódico, colaboro con el Washington Post también con una columna quincenal, y hago este programa semanal en Latinos, ¿no? Entonces así es más o menos como está estructurado. Cada vez que cambia el poder en un país, hay reajustes en las empresas, también de televisión. Estuviste mucho tiempo en Televisa. Televisa fue siempre un cliente de gobierno que recibió mucho dinero del PRI y del PAN. Ahora los canales de televisión siguen recibiendo fondos públicos. Me gustaría citarte lo que me dijo un periodista hace unos días. El pastel de la publicidad del gobierno mexicano es apetitoso y muchos tienen la esperanza de darle un buen pellizco. ¿Hasta qué punto crees que podría afectar esto a la objetividad de un canal y de los periodistas que trabajan en él? Yo creo que puede ser una herramienta de presión hacia un periodista, puede ser una herramienta de presión de los dueños de los medios o los ejecutivos de los medios hacia los periodistas, pero también los periodistas tenemos un músculo para resistir este tipo de cosas. A ver, yo trabajé en Televisa durante más o menos 20 años
Y sí, el gobierno, si no me equivoco, los gobiernos representaban más o menos el 8% de los ingresos de la televisora. Entonces tú dices, es que recibía miles de millones de pesos del PRI, del PAN. Bueno, también lo recibía de Coca-Cola y lo recibía de Procter, ¿no? Para anunciar pastas de dientes y jabones, ¿no? Entonces es una televisora, ¿no? Y tiene anuncios comerciales, etcétera, etcétera. Las leyes mexicanas permiten que los gobiernos contraten publicidad en los medios de comunicación. Ha habido mucha polémica y me parece que tiene que mejorarse muchísimo el debate sobre cómo asignan los gobiernos ese presupuesto, porque es presupuesto público, y cuáles son las reglas de asignación. Siempre ha sido un tema discrecional, lo es hasta hoy. El periódico favorito del presidente, el periódico La Jornada, ha recibido 700 millones de pesos siendo un periódico y recibe más o menos lo mismo que una televisora, cuando evidentemente pues, no es la misma penetración un periódico que una televisora, y recibe un monto de publicidad de televisión. Entonces siempre ha existido este debate. Ahora, que un medio de comunicación reciba publicidad, reciba presupuesto de un gobierno, no parece que automáticamente lo vuelve en un medio sometido. Yo te digo, en los 20 años que estuve en Televisa, sacamos investigaciones durísimas sobre los presidentes en turno, sobre gobernadores de estos partidos que tú dices, el PRI y el PAN, sobre ellos, el tema relacionados con la fuga del Chapo Guzmán, que dejaron muy mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto. En su momento, el gobierno de Peña Nieto utilizó este software que se volvió internacionalmente repudiado, el famoso Pegasus, para espiarme a mí. Y eso salió en la primera plana del New York Times, que habíamos un grupo de periodistas, otros defensores de los derechos humanos, activistas, etcétera, que éramos espiados por el gobierno de Peña Nieto usando Pegasus. Y entre esos, se hablaba de unos 13, 15 que éramos espiados. Uno de esos era yo. Entonces, es un poco de decir, vamos, es que como trabajaste en Televisa, ¿vale? Con menos visibilidad que tú. Hubo varios periodistas que estaban ahí en el ojo del huracán con menos visibilidad que tú. Vamos a ver, tengo una última pregunta, te pido brevedad porque lamentablemente se nos va el tiempo. Sí, los índices de popularidad de López Obrador se mantienen alrededor del 60%, han caído también y según una encuesta por esas revelaciones de la Casa Gris, pero sigue siendo uno de los presidentes con mayor respaldo popular en el mundo. ¿Cómo te explicas tú esta popularidad teniendo en cuenta la pandemia, el incremento de la violencia e inseguridad y más recientemente, quizás ahora, la negativa de AMLO a imponer sanciones contra Rusia por iniciar una guerra en Ucrania? Brevemente. La pinche mañanera, es eso. La mañanera ha sido la mejor estrategia política de un político. La mañanera es una estrategia de verdad increíble en toda la extensión de la palabra. Yo estoy pero ansioso para ver el cambio de gobierno y ver si siguen manteniendo la mañanera o este formato, pues, porque es extraordinario para mantenerte activo en el discurso de las personas. Andrés Manuel guía el discurso. ¿Te das cuenta? La persona, deja tú que sepa cómo ve el país, sabe lo que piensa Obrador y sabe que les está diciendo que no son como los de antes, que Loret lo está atacando por intereses propios y de los de la oposición en México. Todo eso lo sabe la gente, no porque tengan pruebas, sino porque el presidente diario lo está repitiendo. Es una estrategia de Obrador brillantísima la mañanera. Bueno, la verdad es que el presidente tiene una personalidad magnética con la gente. El presidente tiene un enorme carisma y venimos de gobiernos muy complicados, venimos de gobiernos pésimos, terribles en México. Entonces, muy posiblemente la gente le sigue dando el beneficio de la duda. Hay gente que no, o sea, para el inicio de su gobierno tenía 80% de popularidad en el promedio de las encuestas y ahorita el promedio de las encuestas marca 58%, es decir, ha tenido una caída sustancial. 58% sigue siendo una gran popularidad para un presidente en funciones y creo que tiene que ver con que el presidente es un muy buen político en el manejo de medios. Es muy bueno haciendo campaña, es muy bueno en el discurso, en la narrativa. Me parece que como gobernante per se, como administrador y ejecutor de políticas públicas, es muy malo. Pero la gente le está dando todavía la oportunidad y me parece absolutamente razonable. Y ahí nada más quiero dedicar un instante porque hemos hablado mucho de los ataques del presidente en mi contra y esto la verdad palidece
frente a lo que están experimentando muchos colegas. 30 periodistas, 31 han sido ejecutados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nunca habíamos tenido un arranque de sexenio tan violento para los periodistas de México y nada se compara a lo que están viviendo. Y muchas veces sin estas herramientas que tú citabas de visibilidad, de las que uno puede llegar a gozar en medios de comunicación nacionales, etcétera, etcétera, frente a lo que pasan muchos colegas que son ejecutados y son asesinados, y que este clima de violencia verbal que inicia el presidente, desgraciadamente lo han dicho las propias organizaciones, se traduce en violencia física. Muchísimas gracias, Carlos Loret de Mola, por concedernos esta entrevista. Gracias, un saludo. No, hombre, con mucho gusto, que te vaya bien, hasta luego. Totalmente. Eso es cierto. Y lo dije al principio del stream. O sea, el discurso agresivo de Andrés Manuel para con Loret, aparentemente la gente puede decir, pues qué importa que se defienda al presidente. Ese clímax de agresión ante un periodista por parte de un político, ¿ustedes creen que no empodera a los demás políticos de Morena y de otros partidos en el país? Al grado de que si se sienten agredidos, reaccionen con una cosa como esta de atentar contra la vida de un periodista por hacer su trabajo. Yo creo que no hay duda de eso. En teoría sociocultural y las cosas que vemos con mis profesores en maestría, y sobre todo algunas compañeras que están estudiando a partir del discurso, pues te das cuenta de que el discurso, y menos el político, es espontáneo, sin X, y es toda luz, y el político se expresa para que el pueblo esté en constante comunicación con él. No, el discurso tiene un fin, y el fin siempre es político. ¿Qué significa? Ganar las siguientes elecciones, ganar votantes, ganar presupuesto, ganar periodistas, ganar etcétera de cosas, pero el discurso político siempre lleva una intención. Es la razón de existir, del discurso. Entonces también creer, así como les dije ahorita de Loret, que pues sí me ataca, sí lo ataca, pero pues yo no estoy en contra de él. Eso es mentira. Igual que el presidente salga a decir, no, pues yo salgo así, lo que me sale de mi no es así. No es así que discursivamente estas pausas que hace Andrés Manuel cuando está hablando, todo está fríamente calculado. Porque Andrés Manuel podrá ser un muy mal gobernante, para mi opinión, ahorita, pero como político es increíblemente astuto y asquerosamente bueno políticamente hablando. Es buenísimo como político. Tanto colmillo y además algo de talento que haya tenido, lo convierten en un presidente que ha tenido la mayor popularidad en México, y que seguramente yo creo que Morena no tiene competidores para para las próximas elecciones. Nadie le va a hacer ni cosquillas a Morena. Y bueno, pues eso es todo. Ya vámonos a dormir, que es tarde. Gracias a las personas que vieron el en vivo. Pues comenten lo que opinan sobre Loret, sobre Obrador. Dejen de ver a políticos, yo les recomendaría, como ídolos, y dejen de ver a periodistas por otro lado como palomitas blancas, porque tampoco lo son. Pero lo más importante de todo es que haya un sistema de derecho, un estado de derecho, que respete a todas las opiniones por igual, sea la de un presidente, o sea la de un periodista, o sea la de un ciudadano común y corriente. Y hoy en día, lamentablemente, no hay un estado de derecho. Tan no es así
que todos los periodistas que han muerto, la mayoría sigue impune. Y en muchos casos ni el cuerpo se ha encontrado. Pero bueno, pues dejen su opinión. Muchas gracias por ver el en vivo. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Bye, gracias.